A 10 kilómetros de la costa del Reino Unido, sobre las aguas del Mar del Norte, se alza lo que a primera vista pudiera parecer una simple plataforma flotante, pero nada más lejos de la realidad. En la instalación conocida como la Torre Raft, y de tan solo 550 metros cuadrados, se ha proclamado el Principado de Sealand, que defiende su soberanía independiente, lo que lo convierte en el país más pequeño del mundo. Actualmente Sealand está gobernada por la familia Bates como soberanos reales hereditarios, y cada miembro con su propio título real. Además, el microestado posee su propia constitución, bandera, pasaporte e incluso una divisa oficial. En este video conoceremos más detalles del Principado de Sealand, la curiosa micronación en las costas de Inglaterra. Durante la década del 60 se desató en Inglaterra una pequeña moda: las radios clandestinas que emitían desde fuera de la isla. Desde diferentes embarcaciones realizaban sus transmisiones. Por lo tanto, el gobierno inglés dictó un decreto declarándolas ilegales. Las naves oficiales salieron a la caza de los barcos radiales. Paddy Roy Bates había sido soldado y después se ganó la vida como pescador. Creó también una de esas emisoras. La llamó Radio Essex. Pero cuando comenzó la persecución, encontró un modo original para seguir transmitiendo. Se instaló en una vieja plataforma marítima llamada HM Fort Routh, que se había utilizado en la Segunda Guerra Mundial, y que desde 1956 estaba desocupada. La construcción se encontraba fuera de las aguas continentales de Gran Bretaña, en el Mar del Norte, a 12 kilómetros de la costa del condado de Sussex. Las fuerzas naturales y el abandono habían erosionado y percudido los materiales. A Bates no le importó y se instaló allí en vísperas de la Navidad de 1966. Menos de un año después, cuando pensaba cuál sería el mejor regalo que le podía hacer a su mujer, declaró que esa plataforma era un principado. Ese fue su regalo de cumpleaños, un principado para su amada. Nacía el Principado de Sealand. Ningún país del mundo ha reconocido a Sealand como tal, pero a los Bates nunca pareció importarles demasiado. El derecho internacional parece amparar, en cierto modo, la creación del príncipe Roy Bates. La fortificación marítima estaba fuera de las aguas continentales inglesas, es decir, fuera de la jurisdicción y de la de cualquier otro país. Esa laguna fue la que aprovechó el hombre de radio para darse el gusto de tener su propio principado. Si hubiera que explicar la categoría actual para describir Sealand, podríamos sostener que es una abandonada plataforma marítima que se autopercibe como nación. De ahí su bandera, su moneda, los pasaportes y su himno. Bates generó una docena de símbolos, sellos y documentos oficiales para intentar darle vida jurídica a su propio país. Bates promulgó una constitución, diversas leyes, emitió pasaportes, acuñó monedas con el perfil de su esposa y, como no estaba dispuesto a pasar todo el año en la inhóspita plataforma, nombró un gabinete con un primer ministro a la cabeza. En 1978, el primer ministro Alexander Achenbach hizo un golpe de estado ayudado por un grupo de mercenarios neerlandeses y alemanes. Los invasores querían tomar posesión y utilizar el lugar como una base para contrabandear diferentes mercancías. No se imaginaron que el ataque sería respondido. Bates, que en el momento del golpe se encontraba en la plataforma, fue detenido y trasladado a los Países Bajos. No se dio por vencido. Regresó a su territorio apenas pudo. Desde un helicóptero, junto con varios hombres armados, saltó a la plataforma y la recuperó casi sin disparar. Hubo otro incidente que tuvo como protagonista a su hijo, el actual príncipe de Sealand. En 1968, oficiales de la Armada inglesa acusaron a Bates, hijo, de atacarlos con un arma de fuego. Los de Sealand adujeron que solo rechazaron un intento de invasión, mientras que los marinos ingleses dijeron que solo estaban arreglando una boya cercana.
Hubo una causa judicial, pero en ese expediente no se dilucidó la verdad de los hechos porque el juez londinense se declaró incompetente por carecer de jurisdicción para resolver. Bates, naturalmente, tomó la decisión del magistrado como un triunfo olímpico, como un reconocimiento de facto de la soberanía de Sealand. Durante décadas, Sealand no fue noticia, tan solo obtenía espacio en los medios como una curiosidad. Pero en 1999 estalló el escándalo. En España fueron detenidos unos delincuentes de poca monta. Intentaron una débil defensa esgrimiendo pasaportes diplomáticos emitidos por Sealand. Estos hombres que buscaron vender combustible alterado produjeron una reacción en cadena que hizo peligrar por primera vez en su corta existencia al Principado. La investigación se extendió y se descubrió una red internacional delictiva que cometía una variedad espeluznante de delitos amparados por pasaportes de Sealand. Desde tráfico de drogas a contrabando, de trata de personas a homicidios. El asesino del famoso diseñador de modas, Gianni Versace, poseía un pasaporte de Sealand. La familia Bates dijo no saber nada del tema. Adujeron que alguien los había falsificado, que ellos no habían participado en estas maniobras. Nunca se dilucidó la cuestión. Los investigadores sospechaban que gran parte de la economía de la plataforma, convertida en nación, se solventaba con la venta de estos pasaportes a pedido. La presión internacional hizo reaccionar rápido al príncipe, que derogó todos los pasaportes otorgados alguna vez. La principal industria de Sealand es el merchandising. A través del sitio oficial venden camisetas, estampillas y títulos de nobleza. Un título de varón o baronesa cuesta alrededor de $40. En Sealand, en la actualidad, residen grandes servidores de internet y un casino virtual. Ya han pasado 50 años y Sealand y los Bates, ya convertidos en una dinastía, permanecen en el poder, soberanos en su país, en su micronación, en su gélida plataforma que les brindó notoriedad, aventuras y algunos negocios no tan claros. Si ya llegaste hasta aquí y te gustó el video, no olvides darle un me gusta, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.